Gracias por la invitación, Susana. Y pues eso, yo soy Ana Romero, me dedico a escribir narrativa y poesía para niños y jóvenes y también hago guiones para adultos, yo no sé por qué, pero así me salió. Entonces, hace muchos años que escribo para niños, pues no sé, con muchos, como desde el 2002, por ahí así. Entonces, tengo un montón de libros y el más reciente es este que mencionas, Casi Hermanas, que está recién salidito del horno y es un libro que quiero mucho porque es un elogio a la amistad. Y para mí la amistad es una cosa importantísima en la vida, tiene igual peso que el resto de las relaciones de tipo amoroso, me parece fantástico. Y también es un intento por hacer reír, pero por reconocer la otredad, por no quedarnos en el nivel superficial de las cosas. Sara y Lara son dos amigas, no son amigas, son casi hermanas. Y entonces deciden intercambiar vidas porque resulta que la una tiene lo que la otra añora. Y Sara es de una familia muy normal en el sentido de que son humanos, y Lara tiene una familia peculiar. Su mamá es mitad vampira, su papá es mitad yeti, sus abuelos son fantasmas, vive en un castillo tenebroso. Entonces, Sara quiere aventura y Lara quiere cariñito. Y entonces eso, deciden cambiar sus existencias. Es una cosa muy natural de los seres humanos. Hay una canción que dice que en invierno soñamos con el sol y con las nubes en verano, ¿no? Siempre estamos deseando tener algo que no poseemos hasta que de pronto descubrimos que también está chido y que también hay alguien más que está envidiando algo que nosotros damos por descontado. Y creo que es un tema fundamental. Y yo me acuerdo que cuando era niña tenía otra cosa, además de que quería decir que, o sea, yo quería irme de vagabundo por la vida después de leer Tom Sawyer. Dije, yo me voy, me largo, agarro mi paliacatito, meto 3 chivas y me largo. Siempre queremos algo más, algo que está fuera de nosotros, y a lo mejor no nos damos cuenta de que eso estaba dentro. Y también está el sueño este de que no pertenecemos a nuestra familia. Siempre las otras mamás son mejores, los otros papás, o cuando no los hay, siempre hay algo mejor. Y creo que, pues sí, se nos queda por el resto de la vida, y eso es como un estigma que tiene la literatura infantil, que yo creo que la única diferencia que hay entre la literatura en general y la literatura para niños es que la literatura que se escribe para niños también les interesa a ellos, pero no tiene nada que ver ni con censura ni con temas, porque la banda más pequeña padece las mismas cosas que nosotros, también se enamora, también sufre, también tiene pérdidas, tiene un montón de duelos que procesar, nadie les pregunta su opinión, están como muy expuestos a unas cosas de violencia muy, 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 muy tremendas que ni siquiera podemos imaginar, porque ocurren en secreto. Además, esa es otra cosa. Una escritora hablaba sobre las mujeres, pero yo creo que se puede expandir a los niños. Decía que los niños no es que no tengan voz, es que no los oímos. Entonces, si supiéramos lo que pasa en muchos de los grandes temores, de los grandes pesares de mi vida, eran por una cartulina que no compré, o por un examen para el que no estudié, o porque mis papás iban a divorciar, y esos miedos abismales, cósmicos, no tienen nada que pedirle a los actuales, pero nada. O sea, la pandemia, por ejemplo, les afectó a los niños en igual o peor manera que a los adultos, pero ellos tienen menos oportunidades de decirlo. Entonces, eso tiene de maravilloso la literatura para niños y jóvenes, que pues hace que los escuchemos. El libro más difícil de escribir en toda mi existencia, porque yo empecé a escribirlo antes de la pandemia, y dije, quiero escribir, suelo incluir comedia en todos mis libros, ¿no? Pero no todo el libro. Y dije, esta vez quiero hacer reír a la gente desde la primera hasta la última página, que se rían y que se rían y que se rían. Bueno, pues viene la pandemia. Y entonces era un agobio, porque el mundo entero estaba súper triste y súper agobiado, y solo pensábamos en la realidad. Y me costó muchísimo trabajo, gracias a la paciencia de mi editoria, que nos contábamos chistes bobos por WhatsApp, y que me rescató un poco,
porque me permitía alejarme de la agobiante realidad que estaba viviendo y escribirlo y tratar de hacer reír a la gente como me habría gustado que me hicieran reír a mí. Y por supuesto que necesitaba yo un evento para un cierto momento del libro, un evento que no tenía bien contemplado como en mi escaleta, como en mi argumento general, ¿no? Y decía, evento. Entonces, resulta que el evento los encerré. Sin venir a cuento, los encerré y al final funcionó porque, claro, yo estaba encerrada, todo era una cosa como muy agobiante y escribirlo fue muy, muy complicado, pero muy gozoso. Y pues sí me salvó de enloquecer en el confinamiento. Yo empecé a escribir diario tardecillo, pero cuando lo empecé a hacer, descubrí que mi hermana, yo lo escribía y a las 2 horas mi hermana ya lo había leído completo. Entonces era súper ridículo. Nos dábamos unos agarrones infames. Hasta que entonces descubrimos que era una buena forma de comunicarnos. Entonces yo le dejaba recaditos ahí de idiota, ¿por qué estás leyendo? Pero también le decía, estoy viendo que es tú, que bla, 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 y nos platicábamos. Entonces ahora que a través de los diarios, y en teoría ninguna de las dos sabía que la otra iba a leerlo, pero lo hacíamos. Entonces creo que de ahí partió el asunto y como que no, como que siempre las cosas que escribo tienden a ser muy visuales. Me imagino muchas cosas, ¿no? Y luego resulta que la realidad siempre sobrepasa mis expectativas, porque para este libro, por ejemplo, tengo la enorme fortuna de tener como ilustrador a Carlos Varela, que es un ilustrador muy jovencito, que es fantástico, maravilloso, con múltiples premios, que hizo unas cosas, aquí es que no se alcanza a ver, pero aquí está la vampira, el yeti, los fantasmas, está lleno de monstruos. Y todo el libro su mano le dio como le dio físico a todos los personajes y lo hizo fantástico. Es una maravilla y los diarios creo que cooperan al asunto porque además cada una escribe un diario de diferente manera, según su personalidad. Lara, la monstruosa, es súper cursi, en cambio Sara es así como un comandante. Entonces, también el diseño está buenísimo, está bien bonito, la verdad. Sí, yo creo que pues eso, los niños tienen un montón de problemas que no llegamos, o sea, sí los imaginamos porque los vivimos, pero luego se nos olvidó. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué habría pasado si a mis 10 años, 11 años, me hubieran alejado de mis amigos? Híjoles, o del chavito que me gustaba, o de la persona que me gustara, pues habría sido una cosa muy semejante al infierno. Estar encerrada en mi casa con mi familia, hijos. Está tremendo. Si a mí me cuesta mucho trabajo pensar, por ejemplo, en volver a una fiesta o hacer esto, me da miedo, ¿no? Las personas más chicas que apenas están como aprendiendo a construir ese tipo de relaciones sociales, donde la escuela, por supuesto, es importantísima, pero también y sobre todo los recreos. Ahí aprendes verdaderamente no las fechas, no las ecuaciones, aprendes a relacionarte con los demás. Entonces va a haber el grupito que te quiere hacer bullying, entonces por allá están los populares, si tú quieres ser o no quieres estar, pero entonces mejor me voy a las canchas porque allá están jugando. Pues, es una serie de cosas que tremendas y ahora se quedaron privados de todo esto. Entonces, a mí no me gusta tanto lo de los Zoom, no me gustaba lo de los Zooms y tal, pero cuando descubrí que era la forma de seguir en comunicación con esta banda, pues me gusta oírlos, me encanta que me platiquen, me fascina. Y trato siempre de que en mis libros sus diálogos sean lo más apegados a la realidad posible, que no hablen como un doblaje de Canal 5, que hablen como niños, ¿no? O que hablen como niñas en este caso. Entonces, creo que quieren hacerse escuchar y pues mi deleite es oírlos, entonces pues es un tándem perfecto. Gracias. Sí, bueno, es un poco de spoiler, pero en realidad este es el primero de 2 libros. Y el segundo el protagonista es un niño varón. Entonces, bueno, hay como muchas sorpresas que no les puedo contar, pero pues pasan un montón de cosas. Sí, yo creo que el gran error de muchos papás que llegan a las ferias diciendo, ¿cómo hago que mi hijo lea? Es no permitirse oír a sus hijos.
porque creo que los mejores promotores de la lectura en este momento, en este país, son los niños, porque ellos sí leen y leen mucho, y son leales, y son exigentes, y si los papás, por ejemplo, se determinaran a dejarse convencer de que una historia les puede interesar, creo que harían una relación muy bonita, porque creo que uno establece unas relaciones ya para siempre cuando platicas un libro. Y entonces te vuelves muy fan y dices, no, es que yo no estoy de acuerdo, como toda esta cosa de los Potterhead, de Harry Potter, que entonces había blogs y hacían una comunidad bien chida, a ver quién sabía más y quién había detectado ¿no? Era hablar sobre libros, crea unos lazos que yo creo que no se disuelven. Fantástico, porque tienen un montón de cosas que decirnos. Por ejemplo, los niños, todo esto de la inclusión y del rollo de las etiquetas de género y tal, pues muchos no les importa nada, ni le entienden bien porque dicen, no sé de qué me hablas, o sea, no entiendo. Ya luego la cosa se nos empieza a complicar y tenemos un montón de presiones y de cargas sociales, pero en cierto momento no. Y creo que estos clubes familiares, incluso si hicieron clubes como en la colonia, había un chavo que se paraba afuera, por ejemplo, de Tlatelolco, de los edificios de Tlatelolco, se ponía su altavoz y se ponía a contar cuentos para niños. Y tenía toda la banda en las ventanas, a adultos, a personas mayores y por supuesto a niños, ahí oyéndolo con avidez, como estos juglares de la antigüedad que venían y platicaban. Eso, como volver a las historias nos unen. Y de todas podemos encontrar un reflejo, una enseñanza, aunque suene horrible, un algo o sobre todo placer. Leer es súper placentero. Y compartir eso con tu familia, pues no, ya la onda. En el caso a menos que se trate de un libro álbum, en donde ilustrador y autor de texto trabajan muy pegados, en el caso de este y de muchos otros libros ilustrados así, no. Yo no tengo que ver porque creo que sería como contaminar el asunto. Entonces, de eso se encarga el editor. Él establece la conexión. Yo solté ahí la sugerencia, ay, Carlitos Varela no estaría mal, ¿no? Pero fue decisión de la editorial. Y yo lo único que dije fue que algo acerca del pelo de Sara, que es, o sea, yo creía que tuviera el pelo chino porque así ponía, ¿no? Que el pelo chino. Pero no, lo que Carlitos hizo, lo hizo porque él se los imaginó y además está bien padre dejar que los ilustradores hagan su trabajo como quieren porque se puso a inventar personajes. O sea, aquí sale un conejo que se le ocurrió, sale un conejo, aquí sale un gato, y acá sale un como fantasmilla, como raro. Él crea otro universo, es su interpretación, es su narración, y yo creo que el trabajo de un buen editor es mantener alejadas los dos mundos, pero que se complementen. No que las ilustraciones, o sea, sí, entonces abre la puerta, sea la puerta, no, pero que tengan una narrativa que vaya como por caminos separados, pero que al final se dirijan hacia el mismo sitio y en este caso creo que funcionó perfecto. Carlos es muy bueno. Que tienen que leer Casi Hermanas porque les va a divertir, porque no intento dar ninguna enseñanza de vida, es un libro que trata de ser placentero. Y mis redes sociales, y bueno, porque es de amigos, y los amigos son la onda, nos rescatan, nos hacen más bonita la vida. En Facebook soy Ana Romero Jim y en Twitter Ana Romero J, porque somos muchos Ana Romeros en el mundo.